Las olas del Atlántico golpeaban la costa con furia, mientras las nubes negras anunciaban la tormenta más feroz que los hombres de la Armada Invencible hubiesen visto. Don Álvaro de Bazán, almirante de la flota española, se aferraba al timón de su buque insignia, la Santa María. Había jurado lealtad a su rey, Felipe II, y ahora, enfrentado a la flota inglesa y a la ira del océano, sabía que este sería su último combate. Los gritos de sus hombres se mezclaban con el rugido de las olas y las explosiones de los cañones ingleses. En la distancia, las banderas de los barcos de Isabel I ondeaban como una burla sangrienta. En esos momentos, don Álvaro recordó las palabras de su esposa en Sevilla: «Vuelve victorioso o no vuelvas». Había luchado toda su vida por la gloria de España, pero en ese instante, cuando las olas arrastraron su navío a las rocas, comprendió que su destino estaba marcado no solo por el poder de los hombres, sino por fuerzas más allá de su control. Los ecos de Bagdad, 1623. A miles de kilómetros de allí, en las tierras cálidas de Mesopotamia, un joven guerrero llamado Yusuf cabalgaba al frente de un ejército otomano. Era uno de los muchos soldados al servicio de Murad IV, quien deseaba recuperar la joya de Bagdad de las manos del imperio safávida. Recordaba las historias de su padre, que había caído en batalla bajo los estandartes de los safávidas muchos años atrás. Yusuf, ahora en su primer enfrentamiento real, buscaba redimir el honor de su familia. Cuando las puertas de Bagdad se abrieron bajo el asedio otomano, la sangre se derramó como ríos ardientes en las calles. Yusuf, espada en mano, sintió la dualidad de la guerra: el honor y la brutalidad, el sacrificio y la desesperación. Mientras las tropas saqueaban la ciudad, sus ojos se cruzaron con los de un niño persa que, aferrado al cadáver de su padre, lo miraba con una mezcla de odio y miedo. Yusuf bajó su arma, y en ese instante, comprendió que las batallas que libraba en nombre del sultán eran más que conquistas de tierras. Eran luchas que dejaban cicatrices en las almas de todos, vencedores y vencidos por igual. Los fantasmas de Europa, 1618. En Europa, los tambores de la guerra también resonaban. La guerra de los 30 años había estallado como una tormenta de fuego que devoraba campos y ciudades. Margareta von Stolberg, una noble protestante de Bohemia, había visto cómo su tierra se convertía en un campo de batalla. Su padre, un noble influyente, se había alineado con las fuerzas protestantes en un intento desesperado por resistir a los católicos Habsburgo. Margareta sabía que el destino de su familia y de su tierra pendía de un hilo. La noche en que las tropas imperiales irrumpieron en su castillo, se encontraba en la biblioteca, rodeada de mapas y documentos que detallaban la frágil alianza entre Francia y Suecia, que ayudaba a los protestantes. Las llamas consumían los muros, y los gritos de los sirvientes resonaban en los corredores de piedra. Al escapar por un pasadizo secreto, se prometió a sí misma que no solo lucharía por la fe protestante, sino que encontraría a los responsables de la destrucción de su hogar, sin importar el costo. El encuentro de las fuerzas, 1630. El destino llevó a Margareta a tierras lejanas, viajando bajo la protección de mercenarios y comerciantes que comerciaban con armas y pólvora. En uno de esos viajes, llegó a Constantinopla, donde se cruzaron los caminos de tres imperios: el otomano, el español y el safávida. Allí conoció a Yusuf, quien había sido enviado como emisario otomano para negociar armas con los europeos. Margareta, con sus conocimientos sobre las alianzas europeas, le ofreció información valiosa sobre los movimientos de las tropas españolas y alemanas a cambio de su protección. Así, ambos sellaron una alianza frágil, basada en intereses mutuos. En la misma ciudad, un veterano español, Esteban de Mendoza, quien había sobrevivido a la destrucción de la Armada Invencible, estaba al servicio de los jesuitas. Esteban había llegado hasta allí buscando redención y un propósito después de haber perdido todo. Conoció a Margareta y Yusuf, y juntos se encontraron en medio de intrigas palaciegas y conspiraciones, donde cada decisión que tomaban tenía el poder de cambiar el curso de la historia. Un lazo más fuerte que la fe, 1640. El vínculo entre Margareta, Yusuf y Esteban se convirtió en una amistad improbable. A pesar de las diferencias de fe y origen, unieron fuerzas para proteger sus intereses. Yusuf reveló que deseaba liberar a Bagdad de la opresión otomana, pues había visto demasiada injusticia en su propio ejército. Esteban, marcado por sus fracasos pasados, aceptó la misión como una forma de expiar sus pecados. Margareta, quien había perdido todo en Bohemia, veía en ellos la oportunidad de construir una nueva vida fuera de las guerras religiosas que consumían Europa.
Mientras las potencias europeas firmaban tratados y los otomanos y safávidas llegaban a acuerdos temporales, nuestros héroes se embarcaron en una misión secreta para liberar Bagdad. Atravesaron desiertos, burlaron espías y combatieron traidores en su camino. Yusuf, que había sido criado como un guerrero otomano, comenzó a cuestionar las lealtades que le habían impuesto desde niño, y Margareta, quien había creído fervientemente en la causa protestante, comenzó a dudar de las guerras religiosas que dividían a su continente. La última batalla, 1648. La paz de Westfalia marcó el fin de la Guerra de los 30 años en Europa, y la firma del Tratado de Zuab trajo tregua entre otomanos y safávidas. Pero en una pequeña fortaleza en las afueras de Bagdad, Yusuf, Margareta y Esteban luchaban por una causa diferente: la libertad de los pueblos oprimidos por los grandes imperios. En la batalla final, Esteban sacrificó su vida para proteger a sus amigos, recordando las palabras de su esposa en su último suspiro: la gloria no se gana en el poder, sino en los corazones que tocas. Margareta y Yusuf, marcados por la pérdida de un amigo, siguieron adelante, decididos a construir un mundo más justo en las tierras que ambos llamaban hogar.